¿A qué llamamos sobrenatural? ¿A qué fuerzas o entes le atribuimos todo aquello que ocurre y para lo que no tenemos una explicación lógica o simplemente desconocemos? ¿Es la religión universal? ¿Existe este plano religioso en todas las culturas o por el contrario hay alguna comunidad sin esa explicación sobrenatural de algunos actos? Y sobre todo desde una perspectiva antropológica y a la luz de las prácticas realizadas por la mayoría de las comunidades culturales en todo el mundo, ¿existe Dios o esas fuerzas sobrenaturales a las que le atribuimos los hechos de origen desconocido? A estas y otras preguntas intentará dar respuesta la antropología encargada de estudiar el hecho religioso. Para mostrar sus principales contenidos, partiremos de una pregunta básica con la que desencadenar todo el análisis del hecho religioso desde una perspectiva cultural. ¿Qué es la religión? Desde la antropología definimos la religión como la relación que establece el individuo y el grupo con lo sobrenatural. Desde esta premisa sencilla y básica se desencadenan una serie de preguntas con las que armar los pilares teóricos sobre los que se sustentan los principales debates desde esta rama de la antropología y que producirán sus líneas de estudio. Líneas relacionadas con la forma de articular esas creencias, sus funciones, los intermediarios encargados de establecer esa conexión o la relación entre esa y otras esferas de la cultura serán, entre otros muchos, los debates que se desprenderán de este campo de análisis. De este modo, y si entendemos la religión, como decíamos al comienzo, como esa relación con lo desconocido y a lo que le atribuimos un estatus de sobrenatural, el primer debate surgirá sobre el tipo de fenómenos que incluimos bajo esa nomenclatura de desconocido. ¿Qué agrupamos bajo la categoría de sobrenatural? Así, la enfermedad, las catástrofes naturales, la concepción o el amor, la lluvia, la riqueza, el paso de un cometa u otro fenómeno astronómico serán algunos de los fenómenos que, dependiendo del grupo, serán achacados o no a este plano religioso y, por tanto, dependientes de las fuerzas sobrenaturales y pertenecientes a ese mundo desconocido donde englobarlas a todas bajo esa misma nomenclatura. Del mismo modo, una vez establecido ese eslabón hacia el más allá, lo siguiente será una clasificación de esas fuerzas o seres sobrenaturales bajo esta tipificación de sobrenatural. De esta manera, encontraremos en la mayoría de los casos un tipo de fuerza encarnada bajo formas humanas. Así, encontramos a dioses, espíritus, fantasmas o demonios, antropomorfizados, representando antepasados y en algunas ocasiones mezcladas con formas de animales o cuerpos celestes. Con esto se interactúa, se explica el devenir del mundo, la vida más allá de la muerte, la estratificación social o simplemente se convive. Por otro lado, también encontramos una fuerza sin ese carácter humano, cercana al fetichismo o al animismo, por el que se dota de espíritu, de poder o de significado especial a ciertos objetos o lugares. Así ocurre con ríos, montañas, árboles o parajes con un significado especial y por tanto atribuido a ese plano religioso. Estos pasarán a tener un carácter sagrado, tanto por su influencia a nuestro favor, lo que se conoce como maná y que tendría un significado cercano a la superstición o a la suerte, como actuando a modo de protección inviolable, el tabú como práctica que no debe alterarse y elemento esencial en la configuración de las reglas del comportamiento de un grupo. El segundo pilar sobre el que se sustenta el estudio de la religión desde la antropología estará compuesto por la forma en que se interactúa con ese otro mundo, la forma de contactar, viajar, acercarnos a esas fuerzas sobrenaturales o cómo predisponerlas para que actúen de determinada manera serán analizadas aquí. Desde esta perspectiva encontramos los rituales y la magia. Desde los rituales, herramientas como la oración, el vudú, la adivinación o los rituales con los que se entra en trance serán algunos de los repetidos por la mayoría de las culturas. Del mismo modo, en este tipo de interacción con lo sobrenatural, los ritos se asociarán a la comida o a la bebida, atribuyéndole un sentido mágico y sagrado o como herramienta para el trance, como en el caso de las sustancias alucinógenas. También se asociará a la danza como medio de alcanzar ese clímax o trance con el que conectar con el más allá, o a los sacrificios, animales, vegetales, humanos o todos bajo una representación simbólica de estos. Junto a estos rituales con los que interactuar con el más allá, la forma de encauzar esas fuerzas sobrenaturales para que actúen de una u otra manera también nos mostrarán algunos de los rasgos distintivos sobre la concepción religiosa de los diferentes grupos culturales. Así aparecerá la magia, la brujería o la hechicería como ejemplo de ellos. El tercer pilar en el estudio de la antropología y la religión vendrá caracterizado por las figuras encargadas de realizar esa interacción con el más allá.
los mediadores que tendrán la facultad, la preparación o la autorización para realizar de puentes entre los dos mundos y donde encontramos una gran variedad de figuras, desde las más simples y a tiempo parcial, en el caso de figuras propias de sociedades sencillas, bandas, tribus, como es el caso de los chamanes en las tribus prehistóricas o los curanderos en las pequeñas comunidades rurales, hasta las más complejas a tiempo completo y con una rigurosa formación y preparación previa, como es el caso de los grupos sacerdotales propios de las religiones universalistas de las sociedades estatales actuales. Estas figuras podrían clasificarse según su función entre aquellas que tienen la facultad de viajar al más allá, interpretar o dialogar con ese otro mundo, como los chamanes, aquellas otras cuya función es emplear las fuerzas sobrenaturales para causar algún efecto en el grupo o el individuo, tales como brujos, hechiceros o médiums, y otras como los sacerdotes, cuya función principal sería contactar con los grandes dioses y conlleva un tiempo previo de preparación para el acceso a esta figura. Como iniciación al análisis de esta figura y de la concepción religiosa en general de los diferentes grupos humanos, podemos establecer que existe una gradación respecto al grado de complejidad tanto del sistema religioso como de la figura del intermediario, que irá en paralelo a esa sociedad en la que está inserto, desde las figuras más sencillas de los curanderos, chamanes, de las bandas, hasta los sacerdotes y la jerarquía eclesiástica de las grandes religiones actuales. Cuanto mayor es la complejidad de la sociedad, mayor será la complejidad religiosa de esta. El cuarto pilar en el análisis de lo religioso desde una perspectiva antropológica se centra en las funciones o simplemente las relaciones que este plano cultural establece con las otras esferas de esa cultura en las que está inserta. Funciones como las que establece con el plano político, legitimando el poder, permitiendo el reconocimiento público o suministrando símbolos de identidad grupal y trascendiendo del mero plano religioso. Desde la esfera de la economía, vemos como también cumple funciones de redistribución de bienes, como actuaciones como la del potlatch o la ruptura del tabú impuesto, al tiempo que configura el calendario y permite ciertas relajaciones de las reglas en celebraciones concretas. Un ejemplo de esto son las fiestas de carnaval, de cosecha o las próximas a los solsticios. Desde el punto de vista social, entendiendo esto como al grupo en el que está inserta dicha religión, vemos como también cumple algunas funciones y podemos identificar algunas como sustentar el sistema ideológico de estratificación social imperante, lo que se conoce y ha sido ampliamente analizado como la tríada de Dumézil. Desde esta perspectiva denominaríamos a la religión como el cemento de la sociedad que permite mantener el orden reinante estable sin que haya grandes alteraciones, como elemento configurador del nosotros frente al otro, sirviendo de elemento distintivo para la cohesión y exclusión social, como en el caso de las religiones nacionales, como herramienta con la que obtener prestigio social o como elemento para la reafirmación grupal a través del comunitas o sentimiento de pertenencia al grupo. Los banquetes sagrados serían un buen ejemplo de ello. Desde esta perspectiva social vemos también cómo se emplea como elemento de reafirmación ante la opresión o como esperanza ante el cambio. Así, los movimientos de revitalización, las sociedades secretas, el milenarismo o el mesianismo serían un buen ejemplo de ello. Desde el punto de vista del parentesco, también cumple unas funciones específicas. Así, la cohesión grupal y de pertenencia a un grupo dentro de las sociedades clánicas, asociadas a un tótem, tendrán la explicación religiosa como vehículo de agrupamiento social. Del mismo modo, los rituales liminales por los que el individuo pasa a otra etapa de su vida o adopta otro rol dentro de la sociedad vendrán recubiertas en multitud de ocasiones por rituales religiosos. Continuando con ese análisis por esferas culturales con las que se asocia el plano religioso a otros elementos del grupo, vemos cómo desde el punto de vista ecológico también cumple unas funciones específicas en muchas ocasiones. La preservación del entorno a través de la creación de tabúes o la configuración de leyendas sería una de ellas. Dotar de significado especial a ciertos espacios, prohibir ciertas prácticas o adoctrinar a los nuevos miembros del grupo serían ejemplos de esto. Del mismo modo, ayuda a soportar la presión demográfica con la creación de rituales de caza, tabúes alimenticios o prácticas de matrimonio, que irán dirigidos también a cumplir esa función. En definitiva, desde esta perspectiva funcionalista y simplemente con la intención de iniciar en este campo, vemos cómo la religión se convierte en un regulador cultural, ecológico, político, económico y social, una concepción que, como no puede ser de otra manera, adopta una postura holista con la que desentrañar y entender el complejo sistema de la cultura humana. Por último, siguiendo a Díez Velasco, mostramos a modo ilustrativo un breve recorrido histórico por todas las religiones existentes, agrupándolas en religiones preagrícolas, religiones preindustriales y religiones postindustriales,
De este modo podemos observar al tiempo que englobamos todas las manifestaciones religiosas cómo dentro de las primeras tenemos las formas primarias de creencia: animismo, chamanismo, totemismo y fetichismo. En un segundo bloque histórico encontraríamos las religiones propias de los imperios prístinos, las grandes religiones correspondientes a naciones o imperios y las 6 grandes religiones universalistas. En un último bloque aparecerían las religiones propias de la última época, caracterizadas por la globalización, el individualismo y los movimientos de revitalización. Finalmente, y contestando a la pregunta que hacíamos al comienzo sobre la existencia de Dios, desde la antropología y observando el comportamiento de toda la diversidad humana, a lo largo y ancho del mundo no podemos concluir otra cosa que con una afirmación absoluta. Bajo distintos ropajes, formas, funciones o interpretaciones, las divinidades, seres, fuerzas o energías están presentes en todas las culturas humanas, por lo que desde esa perspectiva antropológica solo podemos afirmar que para el ser humano los dioses existen. हमें कठिनाई बूझिए ना, धन की गाइड कर दीजिए प्लीज। ऐसे हाथ जोड़ के आपसे बात करें या ऐसे घुटने के बल बैठ के माथा जमीन पे रखे, घंटी बजाकर आपका जगाए या लाउड स्पीकर पे आवाज दे, गीता का श्लोक पढ़े, कुरान का आयत या बाइबल का वर्स। आपका अलग अलग मैनेजर लोग अलग अलग बात बोलता है। कौनो बोलता है सोमवार को फास्ट करो, तो कौनो बोलता है मंगल को, कौनो बोलता है सूरज डूबने से पहले भोजन कर लो, तो कौनो बोलता है कि सूरज डूबने के बाद रोजा तोड़ो, कौनो बोलता है गैया की पूजा करो, तो कौनो बोलता है उसका बलिदान करो, कौनो बोलता है नंगे पैर मंदिर में जाओ, तो कौनो बोलता है कि बूट पहन के चर्च में। ससुरी कौन सी बात सही है कौन सी गलत है समझ में नहीं आ रहा है। परिस्थिति आ गया हूं भगवान, आपका घर जाना है, आप जो बोलेगा हम करेगा, बस हमका घरे पहुंचा दीजिए प्लीज। कुछ तो बोलिए, आप में से कौन हो, कुछ तो जवाब दीजिए प्लीज प्लीज।